Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que en caso de que este video te sirva, te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, que con este sencillo gesto me ayudarás un montón y bueno, es gratis. Sin más preámbulos, pues comencemos. Determine la magnitud y los ángulos directores coordinados de la fuerza resultante, asimismo trace este vector sobre el sistema de coordenadas, ¿sí? Entonces los datos son los siguientes, nos dan la siguiente figura y tenemos dos fuerzas. Estas dos fuerzas están actuando en tres dimensiones. Entonces para sumar dos fuerzas, ¿por qué sé que voy a sumar? Porque me pide la fuerza resultante. En el momento que yo escuche fuerza resultante, me está diciendo que yo debo sumar estas dos fuerzas. Y como estas fuerzas tienen componente en los tres ejes, la forma más práctica de trabajar estas fuerzas es siempre pasarlas a la forma vectorial cartesiana. O sea, primer paso, pasamos la fuerza 1, la fuerza 2 a la forma vectorial cartesiana, sumamos estas dos fuerzas y debemos obtener la fuerza resultante, ¿sí? Muy bien, comencemos. Primer paso, hacemos un diagrama de fuerzas. Mediante el diagrama de fuerzas, los voy a explicar por acá. Si nos damos cuenta, tenemos nuestra fuerza 1, que es de 400 newtons con un ángulo de 60 grados, y las componentes justamente se encuentran en los triángulos. Si nos fijamos en estos dos triángulos que nos da el gráfico y nos fijamos en sus lados, el lado que sea paralelo al eje X es la componente de mi fuerza 1 en el eje X. El lado que sea paralelo al eje Y es mi componente de la fuerza 1 en el eje Y. Y el lado que sea paralelo al eje Z es mi componente de mi fuerza 1 en el eje Z, ¿sí? Cuando nos dan estos triángulos, así se identifican las componentes de una fuerza, en este caso de la fuerza 1. En el caso de la fuerza 2 no sabemos las componentes, pero nos dan los ángulos directores. Nos dan el ángulo director alfa, beta y gamma de la fuerza 2. Entonces son dos casos diferentes y vamos a resolverlos cada uno por su propio método, ¿sí? Entonces, cuando tenemos estos dos triángulos, lo más práctico y para entender mucho mejor es separar estos dos triángulos. Vamos a separarlos en los dos triángulos que pueden ver aquí. Por ejemplo, el triángulo grande lo pinté de rojo. Podemos decir que es el triángulo que está parado y el que está acostado es el triángulo que está de azul. Entonces, el primer paso, los dibujo. Justamente aquí está el rojo, aquí está el azul. Segundo paso, identifico dónde se encuentra el eje, el ángulo recto, ya que los triángulos que están aquí siempre son triángulos rectángulos. El siguiente paso es identificar dónde se encuentra el ángulo recto. Por ejemplo, en el triángulo rojo, el ángulo recto se forma ¿en dónde? Entre el lado de este triángulo y el eje Z. ¿Por qué? Porque este lado del triángulo se encuentra en el plano XY y esta fuerza es paralela al eje Z. Recordemos que el ángulo que se forma entre uno de los planos y cualquier eje es de 90 grados. Entonces, por ejemplo, entre el plano XY y el eje Z se forma un ángulo de 90 grados. Entonces yo sé que aquí es 90, automáticamente yo sé que aquí es 90. Y en el triángulo azul, en nuestro caso, debemos identificar dónde se encuentra el ángulo de 90 grados. En nuestro caso, cuando se chocan dos ejes, se forma automáticamente un ángulo de 90 grados. Si nos damos cuenta, este es paralelo al eje X y este es paralelo al eje Y. Es como si se chocara el eje X con el eje Y, es decir, el ángulo de 90 grados se encuentra aquí. Entonces yo por eso es que sé que está acá y yo sé que este lado es la fuerza 1 en Y, fuerza 1 en X y esta es la fuerza prima. El lado que está aquí, siempre lo voy a llamar F'. A este lado del triángulo que no es paralelo a ninguno de los tres ejes. Muy bien, entonces procederé a sacar los datos. Fuerza 1 en Z, fuerza prima, 400 newtons, que es la magnitud de este vector, que a la larga es la hipotenusa de este triángulo. Yo sé que es la hipotenusa porque recordemos que la hipotenusa siempre se encuentra al frente del ángulo recto. Muy bien, entonces mediante estos triángulos yo voy a comenzar a trabajar, pero recuerden que yo debo trabajar con los ángulos internos, ¿sí? Por ejemplo, nos dan este ángulo de 60 grados que a la larga es un ángulo externo. Recordemos que este es el ángulo de 60 grados, este es el eje Z y esta línea de aquí que es F' se encuentra en el plano XY. Entonces, como yo sé que entre un plano y un eje se forma un ángulo de 90 grados, yo sé que de aquí a acá hay 90. Como yo sé que este vale 60, por consiguiente el de acá vale 30. Quiere decir que este ángulo de aquí vale 30. ¿Por qué? Porque 30 más 60 me da los 90. Entonces, una vez que yo deduzco eso, voy a sacar las siguientes ecuaciones. Saco mi seno de 30, porque este ángulo es de 30, seno que es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, perdón, se me pasó. Entonces,
hago eso, seno es igual a cateto opuesto, que es la fuerza 1 en z sobre la hipotenusa. Voy a despejar la ecuación. Entonces, para despejar la fuerza 1 en z, primero paso todo lo que está a la derecha a la izquierda y todo lo que está a la izquierda a la derecha. Despejo la fuerza 1 en z. La fuerza 1 en z es igual a este 400 que está dividiendo, pasa a multiplicar, sería 400 por el seno de 30 es 0,5. Realizo este producto y nos da que mi fuerza, perdón, aquí es mi fuerza 1. Mi fuerza 1 en z es de 200 newtons. Ahora me fijo en el signo. ¿Cómo sé si es positivo o negativo? Tengo que fijarme. Recordemos que cuando a mí me dan el triángulo, este triángulo de aquí, yo debo fijarme en la dirección para determinar el signo. La ecuación nunca me va a dar el signo, yo tengo que fijarme en mi gráfica, es por eso muy importante el diagrama. Como es mi componente en z y mi componente se va hacia arriba, recordemos que en el eje z, si se va hacia arriba es positivo y si se va hacia abajo es negativo. Entonces, como se va hacia arriba se mantiene positivo, entonces queda como 200 positivo. Hago lo mismo con la otra función. Cuando nos dan estos triángulos solo vamos a utilizar dos funciones trigonométricas, el seno y el coseno del ángulo que conozca. En este caso yo utilicé el seno, ahora voy a utilizar el coseno. ¿El coseno qué es? Es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces coseno de 30 es igual al cateto adyacente, que es la f' por la hipotenusa, que es 400 newtons. Entonces, antes de despejar pasamos la variable que yo quiero despejar a la izquierda y lo que no tenga la variable a la derecha. En el siguiente paso despejamos f'. F' que va a ser igual a 400 por coseno de 30. El coseno de 30 es aproximadamente 0,866. Multiplicamos estos valores y me da que mi fuerza prima es de 346,410 newtons. El de aquí es muy interesante porque este no tiene dirección, ¿sí? Este de aquí no tiene dirección porque es un f', y este f' se encuentra aquí, así que no tiene dirección. No me preocupo por el signo, siempre voy a tomar el valor positivo, ¿sí? Muy bien, recordemos que, bueno, aquí voy a tomar siempre la magnitud, ¿ya? Ahora voy a trabajar con el triángulo de color azul. Si nos damos cuenta en el triángulo de color azul y el triángulo de color rojo comparten el mismo lado. Este f' de aquí llegaría a ser el f' de acá. Entonces trabajaría con este ángulo de 20. Recuerden, siempre trabajamos con el seno y el coseno. Vamos a utilizar el seno. Entonces seno de 20 es igual a cateto opuesto, que se fuerza 1 en y sobre la hipotenusa, que es mi f'. ¿Por qué sé que la hipotenusa es f'? Porque la hipotenusa siempre se encuentra al frente del ángulo recto. Por eso es muy importante esta gráfica de aquí. Entonces seno de 20 igual a fuerza 1 en y sobre 346,410 newton. Como la variable que quiero despejar se encuentra a la derecha, primero paso todo lo que está a la derecha a la izquierda y todo lo que está a la izquierda a la derecha. Una vez que hice esto, despejo mi fuerza 1 en y. Mi fuerza 1 en y que va a ser igual a este valor de aquí que está dividiendo, pasa a multiplicar por el seno de 20, que es 0,342 aproximadamente. Hago el producto y me queda que mi fuerza 1 en y va a ser de menos 118,479 newtons. ¿Por qué sé que es menos? Si nos fijamos ahora en la dirección de y, vamos hacia y. Aquí está y. Recordemos que en el eje y, si se va hacia la derecha le voy a poner positivo y si se va a la izquierda le voy a poner negativo. En este caso yo sé que se va a la izquierda. ¿Por qué? Recordemos que este es el vector. Yo debo imaginarme, y yo como supe la dirección de las flechas, siempre me muevo por los lados del triángulo, siempre comienzo desde el origen. Entonces para llegar tengo que llegar de aquí hacia acá, de tal forma que yo debo respetar que las líneas sean paralelas a cualquier eje. Por ejemplo, para llegar hacia acá puedo tomar este atajo de aquí, sí, pero este vector no es paralelo a ningún eje. ¿Puedo tomar el atajo de acá? No, porque este lado no es paralelo a ningún eje. Entonces me queda este lado de aquí, porque yo sé que este lado es paralelo al eje X. De aquí me voy hacia acá, porque es el único camino que puedo dirigirme. Y finalmente de aquí voy hacia arriba. Y si nos damos cuenta, este es paralelo al eje X, este es paralelo al eje Y y este es paralelo al eje Z. Y de ahí las flechas le coloco en el orden que llegué. Por ejemplo, empiezo aquí, es el inicio del vector, llego hasta aquí, es el final del vector, coloco una flecha. Y de aquí empiezo otra vez y termino acá, acaba la otra flecha, de aquí empiezo otra vez y acabo acá, acaba la otra flecha. Es así como se obtienen estas direcciones de estos vectores. Ya, sigamos con la resolución del problema. Finalmente ya utilicé la función seno del ángulo de 20, ahora voy a utilizar la función coseno. Coseno de 20 es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces tengo mi cateto adyacente, el triángulo está más acá, el cateto adyacente que es la fuerza 1 en x sobre la hipotenusa, que es f'. Entonces, ya que tengo la ecuación,
la variable que yo quiero despejar la paso a la izquierda, y la que no tiene la variable y lo que está a la izquierda a la derecha. Primer paso. Esto se lo hace para que el despeje sea más cómodo, ¿sí? Visualmente sea mejor. Entonces, una vez que yo pasé de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, comienzo a despejar. Fuerza 1 en X, que va a ser igual a... va a ser este valor que está dividiendo pasa a multiplicar, y el coseno de 20 me da 0,940 aproximadamente. Y ahora sí, el producto de estos dos valores me da 325,519 newtons. Y me fijo en el signo, para ver si es positivo o negativo me fijo en el gráfico, siempre me voy a fijar en el gráfico. Entonces, fuerza en X, ¿qué pasa? Desde el origen, ¿se dirige o se aleja hacia la X? Como aquí está el eje X y yo veo que el vector se dirige hacia el eje X, yo sé que es positivo. Si se estuviera alejando de la X, tendría que poner el negativo, pero en este caso, como se acerca, es positivo, ¿sí? Entonces me queda 325,519 newtons. Ya tengo las tres componentes en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Siguiente paso, voy a ordenarlas, porque recuerden que estas son las componentes y debo ordenarlas en el eje X, Y y Z. Con esta simple ecuación, simplemente reemplazo los valores. Reemplazo aquí con su propio signo. Fuerza 1 en X, ¿qué es? Más 300, perdón, fuerza 1 en X, aquí está fuerza 1 en X justamente, más 325,519 newtons. Mi fuerza 1 en Y, ¿qué signo tiene? Menos, así que coloco menos 118,479. Y final mi fuerza 1 en Z tiene 200, entonces sería 200 positivo, sería más 200K. Si nos damos cuenta, solo reemplazamos los valores que están dentro del paréntesis. Las letras, que son las direcciones, se siguen conservando. Y afuera de esta llave ponemos la unidad de medida de la fuerza. En este caso la fuerza se está midiendo en newtons. Entonces ya encontramos las componentes de mi fuerza 1. Este paso siempre va a ser parecido para cuando nos den los triángulos. Ahora, para la fuerza 2, para calcular las componentes es un caso diferente. ¿Por qué? Porque nos dan los ángulos directores. Aquí es mucho más sencillo. ¿Por qué? Primer paso, tengo que identificar los tres ángulos directores. Los tres ángulos directores vamos a irlos viendo en orden. El primer ángulo director es el ángulo alfa. Alfa es el ángulo que se forma entre la fuerza y el eje X positivo, es decir, este ángulo de aquí. Y ya nos dan este valor que es de 60 grados. Entonces alfa de mi fuerza 2, perdón, es 60 grados. Ahora el segundo ángulo director es el ángulo beta. ¿Qué es beta? Beta es el ángulo que se forma entre la fuerza y el eje Y positivo. Entonces es el ángulo que está de aquí a acá, y también me lo da el problema, que es de 60 grados justamente. Entonces beta de mi fuerza 2 es 60 grados. Y finalmente el último ángulo director coordenado, que es el ángulo gamma. Gamma es el ángulo que se forma entre la fuerza y el eje Z positivo. Si nos damos cuenta es de 135 grados, ¿sí? Entonces es 135 grados. Gamma de la fuerza 2 es 135 grados. Primer paso, identificamos los ángulos. Y segundo paso, vamos a utilizar una fórmula. Y esta fórmula es fuerza de 2 en X por... Esta fórmula no va a cambiar, más que si es para X va a ser el ángulo alfa. Si es para la componente Y va a ser el ángulo beta. Y si es para la componente Z va a ser el ángulo gamma. Es la única diferencia entre estas tres fórmulas. El resto se mantiene igual. Entonces resolvamos la primera. Mi fuerza 2 en X es igual a la fuerza 2, a la magnitud de la fuerza 2 por el coseno de alfa de mi fuerza 2. Muy bien. Reemplazamos datos. Fuerza 2 500 newtons por coseno de 60. El coseno de 60 colocamos su valor. Recordemos que siempre vamos a colocar el valor, que es de 500 por 0,5. Y nos da que mi fuerza 2 en X es 250 newtons. Aquí yo no necesito la dirección, yo no necesito ver ningún gráfico. Automáticamente cuando me dan los ángulos directores, el signo ya me da la ecuación. Yo no tengo que ver ninguna gráfica, ¿sí? En el anterior yo tenía que guiarme de nuevo en el diagrama y ver dónde está la dirección para poner el signo. Aquí no, aquí la fórmula ya me da el signo. Yo simplemente aplico la fórmula y esta me va a dar el signo. En este caso, como salió positivo, se queda como positivo. Hago lo mismo para mi fuerza 2 en Y. Primero coloco la fórmula, como es Y, va a ser el ángulo beta. Entonces reemplazo datos. Fuerza 2 en Y es igual a fuerza 2, que es 500 newtons por coseno de beta, que es 60 grados. El coseno de 60 ya habíamos sacado, es el valor que está acá, 0,5. Multiplicamos estos dos valores y me sale que mi fuerza 2 en Y es 250 newtons. Igual me salió positivo. Como me salió positivo, lo dejo como positivo. Y finalmente mi componente en Z de mi fuerza 2 va a ser con mi ángulo gamma. Entonces, primer paso, reemplazo la ecuación con los datos. La magnitud de mi fuerza 2 es 500 newtons por coseno de el ángulo gamma, que es de 135 grados.
saco el ángulo de saco el coseno de este ángulo de aquí, me sale el valor que está en el paréntesis, multiplico y me sale que mi fuerza 2 en Z es de menos 353,553 newtons. Como aquí me salió negativo, se queda como negativo. Entonces ahora ordeno las componentes. Si nos damos cuenta, es exactamente igual como la fuerza 1, solo que ahora se llama fuerza 2. Ordeno y bajo todo con su propio signo. Fuerza 2 en X como es positivo, baja como positivo. Fuerza 2 en Y como es positivo, también baja como positivo. Y fuerza 2 en Z como es negativo, también baja como negativo. ¿Sí? Entonces ya tengo mi fuerza 1 y mi fuerza 2 en su forma vectorial cartesiana, que era el primer paso. Ahora que ya tengo de esta forma, puedo hacer el cálculo de la magnitud de la fuerza resultante mediante una sumatoria de fuerzas. ¿Por qué? La fuerza resultante, ¿qué va a ser igual? A mi fuerza 1 más mi fuerza 2, porque sumando estas dos me debe dar la resultante, obviamente. Entonces, mi fuerza resultante yo no conozco nada, así que va a ser fuerza resultante en X y más fuerza resultante en Y más mi fuerza resultante en Z. Como esto no conozco, igualo, justamente igualo, y tengo la ecuación que pueden ver a continuación, lo que está acá. Entonces, mi fuerza resultante, ¿qué? Es igual a que a mi fuerza 1, que está aquí, más mi fuerza 2, que está acá. Entonces, una vez que yo igualo estas dos ecuaciones, una primera fase, primer paso para igualar, ahora sí voy a comenzar a igualar las I's con las I's, las J's con las J's y las K's con las K's. Y me explico. Mi fuerza, voy a sumar mi fuerza en Rx, como es la única I, es igual a, la primera componente I sería 325,19 I, o la otra I, más 250. Yo sé que es más porque este de aquí es positivo. Entonces, hago fuerza en Rx es igual a 325,519 más 250 y me sale que el valor de mi fuerza resultante en X es 575,519 newtons. Hago lo mismo con las J's, solo con J's. Entonces hago lo mismo, primero sumo las dos, mi fuerza resultante en Y es igual a este valor con su propio signo, que en este caso es negativo, y más este valor de aquí con su propio signo, que en este caso es positivo. Entonces hago esta operación matemática y me queda que menos esta resta me da un valor total de 131,521 newtons para mi fuerza resultante en Y, y hago lo mismo para mi componente K, que sería la componente de la fuerza resultante en el eje Z. Entonces K solo con las K, entonces fuerza resultante va a ser igual en Z, va a ser igual a 200 menos 353,553, siempre, y con I, J con J y K con K. Entonces, lo que les dije anteriormente, hago esta resta que está acá y me sale que mi fuerza resultante va a ser menos 153,553 newtons. Ahora que yo tengo las tres componentes de mi fuerza resultante, la ordeno. Es exactamente la misma forma de ordenar que la fuerza 1 y la fuerza 2, simplemente que ahora se llama fuerza resultante. Entonces, reemplazo valores con su propio signo. El primer valor era positivo y el tercero negativo, con su propio signo. I, J y K, newtons. Ahora que ya tengo mi fuerza resultante en forma vectorial cartesiana, yo debo calcular la magnitud de este vector. ¿Por qué? Porque me pide la magnitud del ejercicio, no me pide la forma vectorial cartesiana. Entonces, recordemos que esta a la larga es la fuerza resultante en forma vectorial cartesiana. Para pasarla a magnitud, debo utilizar la siguiente ecuación. Fuerza resultante igual a valor absoluto de ¿qué? Mi fuerza resultante en X al cuadrado más mi fuerza resultante en Y al cuadrado más mi fuerza resultante en Z al cuadrado. Entonces reemplazo los valores aquí justamente. Fuerza resultante en X, en Y y en Z, reemplazo con su propio signo. Elevo al cuadrado a todos los valores. Hago la sumatoria de los valores que están aquí. Una vez que yo hago la sumatoria de estos valores, saco la raíz del valor que me acaba de salir aquí. La raíz de este valor me sale que la fuerza resultante es de más menos. Recuerden que es más menos porque es la raíz. La raíz siempre va a dar un número positivo o negativo de esto. Es por eso que se le saca el valor absoluto. Entonces el valor absoluto es de fuerza resultante igual a 609,999 newtons. Pero el libro solo me acepta tres cifras significativas, es decir, los tres primeros números. Y el resto voy a borrar. Entonces, los tres primeros números y el resto borro. Antes de borrar me fijo en la primera cifra que voy a borrar. Si esta cifra es mayor que 5, redondeo, y si es menor a 5 no hago nada. En este caso, como 9 es mayor a 5, tengo que redondear. Es decir, después de 609, ¿qué número sigue? El 610. Mi fuerza resultante es 610 newtons. Ahora que ya tengo la magnitud de mi fuerza resultante, voy a hacer el cálculo de los ángulos directores coordinados de la fuerza resultante. Entonces la fórmula es esta de aquí.
va a ser los ángulos directores son gamma, beta y alfa. Gamma siempre va a estar con X, beta siempre va a estar con Y gamma siempre va a estar con Z, ¿sí? Entonces, primer paso, la ecuación que está aquí. Segundo paso, reemplazamos los valores. Recuerden que aquí reemplazo los valores con todos sus decimales, ¿sí? En este caso, aquí este es para expresar la respuesta final, ¿ya? Pero para la fase de cálculo, si yo voy a tomar el valor, debo tomar el valor con su mayor cantidad de decimales posibles, que sería el valor que está acá. Entonces, tomo mi fuerza resultante en X, que es el valor que está aquí, sobre mi fuerza resultante, que es el valor que está acá. Hago la división de esto, de paso de espejo alfa de mi fuerza resultante igual a la ecuación a la inversa del valor que está acá. El ángulo es de... me faltó aquí algo más, perfecto, aquí sí, ya. El ángulo es de 19,356 grados. Mi gamma de mi fuerza resultante, dejándolo con 3 cifras significativas, va a quedar 19,4 grados. Lo mismo hago con mi beta. Beta, primer paso, reemplazo la fórmula con los datos. Hago la división de estos dos valores, me debe quedar beta de la fuerza resultante igual a coseno a la inversa de 0,206, y la inversa de este valor me da el ángulo que pueden ver aquí, pero solo necesito 3 cifras significativas. Entonces el consejo que les di anteriormente se aplica aquí y me queda que el ángulo es de 77,5 grados. Y finalmente mi coseno de mi ángulo gamma va a ser mi fuerza resultante en Z sobre la fuerza resultante total. Asimismo, reemplazo la ecuación, hago la división de estos valores, y de paso despejo el ángulo gamma, coseno a la inversa de, aquí tomo los valores siempre con su propio signo, me queda menos 0,252, saco el ángulo de esto y finalmente este valor lo expreso con 3 cifras significativas, que me queda el ángulo de 104 grados. Y con esto he obtenido la parte analítica que me pedía el problema. Y finalmente me pide la parte gráfica, me pide el vector dibujado, la fuerza resultante en el plano. Entonces la fuerza resultante en el plano, como la grafico, me dirijo a la fuerza resultante en su forma vectorial cartesiana. Entonces, en base a esto me grafico. Por ejemplo, ¿qué me dice aquí? Que debo desplazarme 575 unidades en el eje X positivo. Muy bien, entonces para graficar me desplazo 575 unidades en el eje X positivo. Luego, ¿qué tengo que hacer? Desplazarme 131 unidades en el eje Y positivo. Me desplazo, aquí está justamente, 131 unidades en el eje Y positivo. Y finalmente me desplazo 153 unidades hacia abajo, porque está menos, o sea, hacia el eje Z negativo. Entonces hago justamente eso, 153 unidades hacia el eje Z negativo. Entonces, una vez que yo ya tracé las posiciones donde yo termino, ahí dibujo un vector desde el origen hasta donde yo terminé estos segmentos, y aquí es donde está mi fuerza resultante de 610 newtons, y aquí se encuentran los ángulos directores coordenados, que es justamente el gráfico que está acá. Y bueno, con esto, amigos, he acabado el video del día de hoy. Espero te haya servido. Nuevamente recalco, si te sirvió, te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video, y sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en el siguiente video.